Y tenemos otro capo en línea, esta vez un ilustrísimo, un rector de una universidad muy prestigiosa de nuestro medio. Él es el doctor Hugo Ferreira, rector y presidente de la UTIC. Querido rector, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un placer estar contigo y por radio y televisión en Andutí. Es un placer siempre contactar con ustedes y conversar. ¿O estás lejos de Capital? Hay que decir que la UTIC tiene muchas sucursales, ¿verdad? Tiene muchas sedes, digo bien sede. ¿En cuál de todas las sedes te toca este viernes, previa del Día del Padre? Bueno, hoy estuve por Fernando de la Mora, que es la sede central, siempre los últimos días de la semana. Siempre hay nuevas actividades ahí, entonces estuve en Fernando de la Mora hoy. Ah, te tocó acá cerca, pero ¿cuál es la más lejana? La sede más lejana que tenés, ¿cuál es, querido rector? Tenemos Concepción, tenemos Orquesta, que son en el norte, ¿verdad? En el norte. Rosa, San Pedro, y también tenemos ya Ciudad del Este, Hernandarias, María Auxiliadora, Encarnación, son los más lejanos. El más cercano está acá Zapá, está acá Aguazú, Campo 9, Coronel Oviedo, y acá ya la parte más céntrica ya está desde Cacupé, Capiatá, Ñemby, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Luque. Entonces son los que están en la parte de Asunción, obviamente, ¿verdad? Perfecto. En el norte creo que te comenté yo Santa Rosa, y ya te dije también cómo se llama, San Pedro. San Pedro y Concepción. Mira, genial que la educación llegue a todos los lugares sin tener que estar trasladándote horas y horas, y sobre todo cuando la gente trabaja. Qué importante, rector, esa capilaridad, el poder llegar a todos los lugares. Felicitaciones por eso. Y así mismo, y bueno, la idea es un poco que la educación, que antes estaba muy centrado solo en Asunción y en 2 o 3 ciudades, pueda llegar a todos los habitantes del país. Pasa que todos tenemos derecho a una educación a todos los niveles, incluso el universitario. La UNESCO plantea eso. Entonces muchos de los habitantes, imposible les sería venir a Asunción o ir a otras ciudades por todos los costos que significa. Entonces, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Entonces llevamos la educación a los diversos rincones del país. Pero eso nos obliga también a hacer un trabajo de capitalización del capital intelectual. Los docentes hay que ir preparándole para que tengan el mismo nivel de la capital y sus alrededores, ¿verdad? Qué importante eso. Y también tenemos que hablar hoy, la UTIC sobresale sobre todo por la educación a distancia, la educación virtual, ¿verdad? Hoy ustedes tienen una cantidad importante de estudiantes virtuales, ¿verdad? Sí, en ese sentido, digamos, la pandemia nos ayudó. Hemos formado equipos de trabajo entre docentes mismos, con técnicos que les enseñara cómo hacer los materiales y cómo utilizar las plataformas, y hemos hecho un trabajo fenomenal y hemos logrado la habilitación ya de carreras como contabilidad, administración, ingeniería comercial, derecho y posgrados en ciencias de la educación, también en derecho, en fin, una serie de carreras ya que fue habilitada por el CONES para la parte virtual. Realmente eso fue una experiencia muy rica, porque al mismo tiempo la virtualidad te obliga a aprender nuevas técnicas didácticas que también te sirven para la presencialidad, y una actualización de contenidos también que sirven para la presencialidad, porque tiene el mismo valor uno y otro, ¿verdad? Claro que cada uno tiene formas diferentes de llegar al alumno, ¿verdad? Rector, y vamos a hablar hoy de salir de la zona de confort, ¿verdad? Vamos a hablar de la disrupción, o sea, lo que hay que entender es que hay un esfuerzo, y ese esfuerzo es muy importante, o sea, la educación, el estar en un ambiente educativo también tiene su costo, pero sobre todo en el tiempo, ¿verdad? O sea, hoy estaba yo en una empresa y muchos me decían, me levanto a las 5 de la mañana, señor, y llego a las 10:30 a mi casa, porque estudio, ¿verdad? Entonces, ese día a día, el mensaje tuyo para esa gente que digamos se está esforzando todos los días, ¿cuál sería, querido rector? Y mira,
hay que seguir capacitándose, ¿verdad? Pero las capacitaciones, acá hay un elemento clave en este siglo XXI. Pasa que la inteligencia artificial que que a todos nos genera una suerte de inseguridad, utiliza, digamos, los contenidos disruptivos, es decir, informaciones de diversas áreas que se integraron todos y generaron soluciones muy rápidas, potentes y que genera un cambio muy fuerte. En cambio, las personas humanas seguimos pensando de manera lineal. Entonces se plantea dentro de la persona también el pensamiento disruptivo, o sea, que las personas que aprendamos a pensar, a manejar todo eso, como piensan los grandes gurús de la administración, por ejemplo, Bill Gates o todo eso. Ellos tienen pensamiento disruptivo. Ahora, ¿en qué consiste eso? Se refiere al enfoque que rompe con las ideas preconcebidas, cuestionando el status quo, para buscar soluciones innovadoras que rompan con las normas existentes. Esos paradigmas viejos que tenemos del no se puede, de esta manera siempre se hizo, y sobre todo entender de que hay que innovar, ¿verdad? Se valora la innovación. Evidentemente se valora la innovación. Una de las cosas que podemos ver, por ejemplo, ¿por qué siempre cada 4 años se rompen los récords olímpicos? Daría la impresión que nunca, pero sin embargo se rompe, porque se utilizan nuevas herramientas para ir logrando eso, ¿verdad? Entonces, eso mismo se aplica a la vida diaria. Lo bueno ahora que tenemos es que tenemos la posibilidad de acceder a herramientas que nos permiten tener una educación diferente al que nosotros tenemos habitualmente, pero implica mucho un trabajo personalizado también, en el cual cada uno tiene que trabajar una mentalidad abierta, disposición a explorar nuevas ideas, tomar riesgos, experimentar diversos enfoques, ¿verdad? Obviamente hay dificultades y problemas, pero también hay oportunidades de aprender y crecer, ¿verdad? Todo lo que vale la pena en esta vida requiere esfuerzo, dedicación. Es importante hacer cosas nuevas, no tener pensamientos solo lineales, buscar también las diferentes alternativas. La educación, uno de esos objetivos, yo creo que la nueva educación del siglo XXII, ya tenemos que hablar, ¿verdad? Tiene que ser eso, ¿verdad? El pensamiento disruptivo, la manera diferente. Busquemos no la manera tradicional, sino intentemos mejorar, la mejora continua, rector. Así mismo, y es una estrategia diferente. Esto nos ayuda para que nosotros podamos no temer solamente a la inteligencia artificial, sino utilizar como herramienta, como colaborador estratégico para ir creciendo mucho más, ¿verdad? Entonces uno se sale beneficiado de todo eso. Y entonces no es que esto no sea solamente un pensamiento de los líderes, la intuición, la perspectiva, la conciencia emocional, sino que todas las personas dentro del currículum ya comencemos a entrar, a incluir todo eso, ¿verdad? Recuerda que hace tiempo se hablaba ya de la inteligencia emocional. Absolutamente. Dani Goleman. Que hay que comenzar a enseñar desde criatura, ¿verdad? Recordar que en la escuela, ¿qué pasaba? Nos tentábamos y nos fichábamos, ¿verdad? Así ¿Por mismo. qué? Porque no teníamos inteligencia emocional. Ahí hay que trabajar ya en la autoestima personal, que eso no es así, pero eso implica que el docente a ese nivel tiene que tener esos conocimientos y esa capacidad de generar en el alumno una autoestima personal de que somos diferentes y que cada uno es diferente y que puede ser tan grande como cualquiera de los que llegaron a ser grandes, ¿verdad? Por eso yo suelo hablar, a veces cuando la gente se está cerca te dice, yo le admiro mucho a usted. Yo le digo, la admiración no te sirve, porque te inmoviliza. Lo que tenés que ver es cómo y qué hizo para triunfar y ver si eso es aplicable a tu realidad y si vos podés también hacer lo mismo y puedas triunfar también. Este efecto Pigmalión, querido rector, el famoso efecto Pigmalión o de la profecía autocumplida, es muy importante, ¿verdad? Sí. Y ¿sabe qué otra de las cosas que tienen los que tienen pensamiento disruptivo? Tiene gran conciencia emocional, o sea, no es que la emoción te domina, sino sabe cuáles son las emociones y aprende a manejar y a orientar. No es que cercena las emociones, sino orienta hacia el resultado que uno está esperando, ¿verdad? Entonces es importante.
su sentido más agudo, captando mayor cantidad de datos que el promedio normal de las personas. Y eso le permite poder asociar mayor cantidad de datos también a mayor velocidad y genera constantemente nuevas informaciones, perspectivas diferentes, hipótesis planteadas diferentemente. Y eso que vos estás diciendo, el no se puede. Siempre hay que romperlo. Buscar el camino, y a veces ese camino no lo encontramos solo, y no estoy hablando de líderes. Nosotros que estamos liderando no podemos pretender tener la solución de los problemas. Hay que desarrollar los talentos de todo el equipo para que todos construyamos ese cambio y todo el mundo podamos crecer así. Brillante. Vos sabés que hoy estaba justamente, le envío un fuerte abrazo a la clase de maestría en gobierno y gerencia. Estaba teniendo una clase virtual minutos antes de entrar aquí contigo y estábamos hablando, por ejemplo, del caso de Tomás Alva Edison, ¿verdad? Una persona que nace con una sordera de un lado, pero se convierte en el mayor inventor de todos los tiempos, ¿verdad? El mismo Bill Gates, que nace con Asperger, que es la atención dispersa, está dentro del espectro de autismo, ¿verdad? Pero sin embargo se convierte en el hombre más rico de todo el mundo. Entonces el no se puede, hay que dejarlo en la basura, miremos hacia adelante. Vos podés, si estás escuchando, vos podés escucharle al rector de una importante universidad que te dice vos podés, y bueno, depende de vos, aprende a pensar diferente. Desechar no se puede, desechar siempre se hizo así, buscar otras alternativas, pero llegar a lo que te mereces, que es el éxito, querido rector. Así mismo, y no perder la particularidad de cada uno. Somos diferentes, actuamos de manera diferente y hay que crecer dentro de esa diferencia. Tener la conciencia plena de eso y capacidad de atención y reducir la distracción mental, lo que a su vez favorece la creatividad, capacidad de generar las ideas destructivas, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que lo diferencia. Y te digo una cosa interesante. Dice Harvard Business Review que el 75% de los productos y servicios que han sido lanzados en el mercado en las últimas décadas fracasaron al segundo año. Imagínate. ¿Por qué fracasaron? ¿Por qué? Porque las organizaciones compiten de manera similar. Entonces, todo se hace de manera similar. Entonces, no existe esa ruptura. Ubicate en el fútbol. Si todo está estandarizado como el fútbol europeo, ¿quién es el que rompe eso? Un Messi o un Ronaldinho que hace esa jugada no pensada. Rompe ese paradigma. Eso mismo se puede llevar a este nivel. Y las decisiones tienen que ser basadas en un riesgo calculado, lógicamente, pero un mayor riesgo, ¿verdad? Normalmente esto que yo le estuve diciendo, dice que tradicionalmente se trabaja en un conocimiento previo donde el 70% ya se conoce y un 30% solamente es el riesgo calculado. Y estos pensadores instructivos, los grandes gurús, plantean un 50-50. O sea, hay un 50% de área desconocida donde ellos arriesgan. Y a través de la intuición, la asociación de información polarizada, etcétera, ellos van rompiendo eso y toman decisiones basadas en su toma de decisión basada en la razón desaparece y se convierte en una zona de decisión basada en una emoción. Fíjense que no se elimina la emoción. O sea, la inteligencia emocional lo elimina, pero orienta, maneja la emoción. Querido rector, se nos fue la hora lastimosamente. Gracias por esta clase magistral que nos diste en unos pocos minutos. Vamos a conversar en la semana. Nos gustaría volver a llamarte para que nos siga ilustrando. Te enviamos un gran abrazo. Esperamos que puedas estar disponible el próximo viernes. Muchas gracias, rector querido. Ok, gracias a ustedes y estamos para ilustrar a la gente, porque estas son ideas nuevas que es importante que metamos en el currículum. Los psicólogos tienen que tener más importancia. Todos tenemos que poner algo de psicología, de autoestima, de confianza. La sociedad debe confiar en sí mismo para salir adelante. Así mismo. Muchas gracias. Fue el rector Hugo Ferreira de la UTIC.